calma retornó temporalmente al Colegio Juan Pablo II de San Antonio luego de la visita del ministro de Educación Enrique Riera y el levantamiento de la toma por parte de los estudiantes. Esta mañana la comunidad educativa se reunió para elegir a un director interino y retomar las clases. Una docente, Ada Garcete, elegida por los estudiantes, maestros y padres de familia, asumirá en forma interina la dirección del Colegio Juan Pablo II, donde el fin de semana 11 estudiantes tomaron la institución en protesta por la destitución de la directora, medida que se recrudeció el lunes con una huelga de hambre. No obstante, aseguran que seguirán de cerca el sumario a la exdirectora Norma Galeano y también denuncian que autoridades de la gobernación y la municipalidad, instituciones de las cuales depende el colegio, malversaron recursos del FONACIDE que debían destinarse a la construcción de aulas. Y nosotros quedamos con el ministro que se tenía que hacer la investigación de forma legal y la política no iba a meter la mano en esta investigación. Y queremos que se investigue, porque nosotros tenemos la versión de que ella fue apartada de su cargo por problemas pedagógicos y no administrativos. Como ustedes pueden ver ahí arriba, supuestamente ya hay dos aulas construidas, pero en papeles. Y eso también es una vergüenza y esperamos que se haga justicia. Los estudiantes también denunciaron que durante la toma, funcionarios de la municipalidad llegaron hasta la sede educativa con pinzas para abrir los candados y dar fin a la medida de fuerza de los alumnos. Entre las primeras medidas que emprenderán, también será habilitar un nuevo baño ya culminado hace meses, el cual aseguran que no se podía utilizar porque el gobernador no tuvo tiempo de realizar aún la inauguración. Una vergüenza. ¿Hace cuánto ya es? Hace mucho, ya hace 4 meses ya que ese estuvo todo construido y no podíamos utilizar. Y luego con la directora decidimos nosotros, en mi presencia, en la presencia de todos, inaugurar. Al día siguiente vienen y le atropellan que por qué ella, que ya no tiene la potestad de abrir. Con la designación de la encargada de despacho, la comunidad educativa espera retomar las clases este jueves, mientras aguardan respuesta al pedido formulado al ministro Enrique Riera de que la institución pase a depender del Ministerio de Educación y ya no de la municipalidad local ni de la gobernación.